Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos siempre. Bienvenidos, bienvenidas aquí a su programa Aquí Entre Dos, este jueves 13 de agosto, en el que hablamos de medio ambiente, de ciencia y de tecnología. Hoy, por cierto, recordamos cómo en 1521 cayó en la Ciudad de México Tenochtitlán en manos de los conquistadores españoles, y en ese sentido los vamos a llevar por el túnel de la ciencia y la historia para conocer precisamente en este momento pues el uso de la tecnología con la que arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con investigadores de la UNAM, están realizando hallazgos que continúan desvelándose en el contexto ambiental, de ingeniería, en el uso del agua y también de los cultivos, así como en la vida cotidiana de los mexicas. Bueno, pues sin duda que será un tema muy interesante que trataremos el día de hoy. También queremos que sepan que los pericos y los loros, escuchen por favor, ya están más protegidos por las leyes y a toda la sociedad nos toca hacerla efectiva. Ya les vamos a platicar en qué consisten estas nuevas disposiciones para proteger a nuestros pericos y a nuestros loros. Y bueno, les tenemos una sorpresa en torno, ¿saben ustedes a qué? A jabones sostenibles. Hay uno en especial desarrollado en la UNAM y se los vamos a presentar aquí entre dos. Bueno, yo soy Pati Betaza, me pueden encontrar @PatiBetaza en todas las redes sociales. En Facebook también encuentran nuestra cuenta de Imer Noticias, en Instagram, en X, en Threads y por supuesto en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Escríbanos, graben un mensaje de audio, díganos qué temas les gustaría escuchar en esta conversación aquí entre dos, su programa, de los temas que le interesan o que nos deberían de interesar. Así que por favor, como siempre, acompáñanos aquí entre dos. El 13 de agosto de 1521 cayó México Tenochtitlán luego de un asedio liderado por el español Hernán Cortés. Este hecho marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio de la dominación española. Para entender la magnitud, para recordar la magnitud también de lo que se perdió ese día, primero hay que imaginar lo que existía, una deslumbrante ciudad construida sobre el agua. Rafael Burgos, mi compañero, nos preparó la siguiente cápsula. Hacia 1325, los mexicas se establecieron en un islote del lago de Texcoco, en el corazón de una cuenca cerrada, un valle rodeado de montañas donde 5 lagos, Chalco, Xochimilco, Texcoco, Jaltocán y Zumpango, crecían y se contraían al ritmo de las lluvias. Vivir ahí exigió una ingeniería formidable, calzadas, compuertas, canales, embarcaderos y chinampas. El albarradón de Nezahualcóyotl, levantado hacia 1449, separaba las aguas dulces del poniente de las salobres del oriente, y desde Chapultepec, un acueducto traía agua limpia para la población. Para 1521, Tenochtitlán albergaba a más de 300,000 personas. En toda la cuenca vivía cerca de 1 millón. El agua era su camino, su alimento y su dios, y era también su muralla. No necesitaban ninguna otra.
Aquel día, los sitiadores cortaron el agua dulce de Chapultepec, bloquearon las calzadas y botaron al lago 13 bergantines para permitir la navegación de sus barcos. Destruyeron los diques y transformaron el agua que protegía a la ciudad en una trampa mortal. El sitio duró 75 días. La ofensiva fue liderada por Hernán Cortés, al frente de unos cientos de españoles y decenas de miles de guerreros indígenas, tlaxcaltecas, texcocanos y huajotzincas, que buscaban liberarse del yugo mexica. Los últimos defensores resistieron en Tlatelolco. Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba cruzar el lago en una canoa. La ciudad quedó reducida a escombros. La capital de la Nueva España se cimentó sobre las ruinas de Tenochtitlan. Durante el sitio y la reconstrucción, se cegaron acequias con escombro y la explotación de madera, leña y pastoreo deforestó las sierras aledañas, agravando la erosión y el asolve. Así, la caída de Tenochtitlan no solo representó el fin de un imperio, sino el inicio del desmantelamiento de todo un ecosistema, al optar por dominar el agua desecándola, en lugar de contenerla como habían hecho los mexicas. La nueva metrópoli sepultó bajo sus calles la obra maestra de la ingeniería hidráulica prehispánica, dejando apenas el eco de aquella deslumbrante ciudad que alguna vez floreció sobre las aguas. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Muy interesante también la cápsula que nos preparó nuestro compañero Rafael Burgos, porque efectivamente, como les decía, un día como hoy, pero de 1521, cayó México Tenochtitlán, luego del asedio de Hernán Cortés. Pero bueno, él hablaba también sobre el desmantelamiento de todo un ecosistema que existía en ese entonces. Y bueno, sin duda que es un tema muy interesante del que le vamos a platicar a ustedes aquí entre dos el día de hoy, aprovechando por supuesto esta fecha importante a fin de conocer la parte histórica, pero también esto que tiene que ver de cómo estaba precisamente el ecosistema en ese entonces, cómo cambió, cómo está ahora. Estamos incluso viviendo algunas de las consecuencias. Bueno, pues vamos, por supuesto, a ampliar todo este tema tan interesante. En un momento más nos vamos a enlazar con el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Él es director del programa de arqueología urbana, precisamente del Museo del Templo Mayor, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arqueólogo, gusto en saludarlo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí entre dos, Raúl. Buenos días, Pati. Es un gusto saludarla y también a quienes nos escuchan. Primero que nada, arqueólogo Raúl Barrera, nos gustaría que nos hablara de eso que aconteció un 13 de agosto de 1521, la caída de México Tenochtitlán. Sí, bueno, es una fecha muy importante, el 13 de agosto, y recordemos que la llegada de los españoles y de los miles de indígenas que se habían aliado para llegar al centro de México y tomar la ciudad de Tenochtitlan. Esto ocurre el 8 de noviembre de 1519, cuando arriban a Tenochtitlan, ¿verdad? Entraron por lo que hoy es la calzada José María Pino Suárez, y a la altura de la calle de República del Salvador, esquina con Pino Suárez, ahí se da este encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y la llegada de estos invasores españoles, ¿no? Entonces ahí ocurre este encuentro. Posteriormente, Moctezuma Xocoyotzin los hospeda en las casas de Axayácatl, su padre. Estas casas o este palacio se encuentran los restos en donde está el Nacional Monte de Piedad. Más o menos en ese lugar se encontraban los restos del palacio, y desde ahí bueno viene ya todo lo que conocemos. Empiezan a hacer los recorridos por la ciudad de Tenochtitlan, vienen los enfrentamientos,
que dura pues muchos meses, y finalmente pues cae Tenochtitlan, y poco antes del 13 de agosto, el 13 de agosto cae el último reducto de mexicas de Tlatelolco, ¿verdad? Porque cae Tlatelolco el 13 de agosto de 1521, y bueno, pues se considera como la caída de Tenochtitlan en ese momento. Entonces, pues es una fecha importante que hay que recordar, y que bueno, pues pues ocurre pues todo esto de esta gran ciudad que fue Tenochtitlan, una ciudad lacustre, una ciudad pues una urbe que en su momento fue de las más grandes del mundo, y que incluso pues se comparaba pues con algunas otras ciudades europeas, ¿no? Incluso más grande que Granada, e incluso la comparaban similar a Sevilla, y bueno, incluso algunas otras ciudades. Entonces, bueno, pues eso es lo que aconteció aquí en el centro de México, en la zona de los lagos. Estaba pues densamente poblado, y pues hoy pues seguimos trabajando, pues tratando de proteger, de conservar los restos de Tenochtitlan que se encuentran en el subsuelo de esta gran ciudad que es la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, arqueólogo Raúl. Y además, sin duda que ha significado todo un trabajo de décadas, de siglos, pienso también, para recuperar todo este acervo arqueológico de lo que fue México Tenochtitlán, arqueólogo Raúl Barrera. Sí, mire, Pati, se viene trabajando desde hace muchos años, prácticamente desde finales del siglo XIX, cuando ocurren dos hallazgos sumamente importantes, que son la piedra que se conoce comúnmente, ¿no?, como Piedra del Sol, que se encontró en la esquina sureste del Zócalo, y a un costado se encuentra también primero la Coatlicue en la esquina sureste del Zócalo, y a un costado se encuentra la Piedra del Sol, que actualmente se exhiben en el Museo Nacional de Antropología. Entonces fueron dos hallazgos memorables a finales del siglo XIX, y posteriormente siguen ocurriendo algunos otros hallazgos, algunos trabajos arqueológicos, los que se realizaron a principios del siglo XX por el arqueólogo Leopoldo Batres en la calle de las Escalerillas, que hoy es Guatemala, y que hizo un registro muy preciso de lo que él encontró cuando se abrió una zanja profunda de 5 metros a lo largo de la calle de Guatemala. Hace un registro de todo lo que fue encontrando, como son esculturas, ofrendas, restos de basamentos prehispánicos. También nos dejó un excelente registro el arqueólogo Leopoldo Batres. Y bueno, viene posteriormente las excavaciones del proyecto Templo Mayor, que fueron coordinados estos trabajos por el doctor Eduardo Matos Moctezuma entre 1978 y 1982, y actualmente pues nosotros seguimos trabajando en el programa de arqueología urbana, que en nuestra espacio de estudio es el área que comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan, ¿verdad? Este recinto, que era una especie de un cuadrángulo con 78 templos que había en su interior, así lo sabemos por las fuentes históricas. Y bueno, pues en esto estamos desde 1991, que se creó el programa de arqueología urbana, y se ha venido trabajando de manera permanente en todo este espacio para conocer más sobre nuestro pasado y sobre pues esta sociedad mexica de Tenochtitlan. Así es, arqueólogo Raúl Barrera, pero además, pues sin duda escuchábamos que cuando cayó México Tenochtitlán, bueno, pues se afectó lo que era considerada todo un ecosistema, era una ciudad lacustre, como usted nos explicó. ¿Qué ha significado o qué significó ese desmantelamiento del ecosistema, arqueólogo? Bueno, mire,
cuando existía la ciudad de Tenochtitlán, que no era la única, había varias ciudades, pueblos, algunos de ellos dentro del agua, también lacustres en esta zona, que había por lo menos 5 grandes lagos, que en temporada de lluvias estos lagos subían su nivel, convirtiéndolo en uno solo, ¿verdad? Entonces había poblaciones lacustres igual que Tenochtitlan, había otras que parte de los pueblos estaban dentro, podríamos decir lacustres, pero parte de estos pueblos también al pie de las montañas, ¿no? Entonces creo que ese fue el éxito de estos pueblos y también de Tenochtitlan, de que desde luego que también tenían sus problemas de inundaciones, ¿verdad? Como es común en las con las lluvias o que subían los niveles de los lagos, pero de alguna manera ellos alcanzaron un equilibrio con los lagos, ¿no? Entonces Tenochtitlan pues fue una ciudad que pues fue concebida desde un principio como una lo que es una representación del cosmos, la misma ciudad de Tenochtitlan. El Templo Mayor es el punto central, el punto es el centro, lo que se conoce como el centro fundamental, y de ahí van a partir los ejes universales, los ejes que van hacia el norte, que era la calzada del Tepeyac, el eje que va hacia el sur, que era otra calzada, la de Iztapalapa, la que va hacia el poniente, que es la que hoy conocemos como Tacuba, y hacia el este otra calzada que daba hacia la zona de los embarcaderos. Entonces la ciudad fue trazada con base a estos ejes universales, ¿verdad? Y por lo tanto, pues es un reflejo, es una ciudad que es un reflejo del cosmos en sí, toda la ciudad, no se construyó al azar, fue trazada con base a 4 secciones, a 4 sectores que conocían como campan, y cada campan tenía su propio centro ceremonial, y el centro, podríamos decir, el centro principal o el centro ceremonial era el que está el recinto sagrado de la ciudad, donde había aproximadamente 78 templos, incluyendo el Templo Mayor, que era el lugar de morada de los dioses, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la ciudad de Tenochtitlan pues es ese reflejo del cosmos, y por lo tanto era una ciudad sagrada para su momento, y pues debió ser impresionante como el medio de transporte eran las canoas, había mucha gente trasladándose en canoas, llevando sus materiales para la construcción, trabajando en sus chinampas, trasladándose de un punto a otro. Entonces pues eso es lo que existía en el siglo XVI, cuando llegan los españoles, y es con lo que se encontraron. Finalmente, pues la ciudad, como ya sabemos, la toman y toman la decisión de destruirla, y esta destrucción pues fue severa, fue muy fuerte, me atrevería a decir que fue con cierta crueldad, ¿verdad? Como los templos los derriban, los destruyen, y desde luego que no desaparecen, porque nos quedan pues sus desplantes, sus cimientos, y Tenochtitlan allí está, ¿verdad? Pero sí, con esa destrucción, que fue con esa finalidad de imponer y de implantar una nueva planeación, una nueva ciudad, que es lo que nosotros conocemos como la ciudad virreinal. Y bueno, y esta ciudad la construyen con los mismos materiales, con las mismas piedras y con las mismas manos. Van a construir la nueva ciudad virreinal, sus casas, sus templos, y bueno, pues toda esa información pues la tenemos en el subsuelo, y que pues esa es la maravilla de esta Ciudad de México, que tenemos pues toda esa historia, todo ese proceso desde época prehispánica hasta el día de hoy. Para nosotros el subsuelo es como leer ese pasado, es leer páginas de un libro que están depositados en la estratigrafía del centro de la Ciudad de México.
Así es, arqueólogo Raúl Barrera, y fíjese que justo le iba yo a preguntar la tecnología, cómo ha permitido, cómo ha servido precisamente para continuar explorando, realizando hallazgos de México Tenochtitlán, pero sobre todo para saber más sobre la infraestructura de esa época y todo lo que se construyó después de su caída, arqueólogo. Sí, pues mire, nuestros antepasados estaban muy avanzados en técnicas constructivas, creo que tenían un buen equilibrio con el medio ambiente. Tenochtitlan, sabemos y no dudamos, era una ciudad con mucho orden, había una ciudad limpia, una ciudad muy bien organizada, ¿verdad? No había nada al azar, todo era con mucha organización. Y en las técnicas constructivas igualmente, sus templos sabemos que los construían como es por naturaleza, esto es el fondo de un lago, es un lecho lacustre y tenemos pues una buena profundidad de arcillas inestables. Entonces ellos lo que hacían era plantar estacas de madera y sobre estas estacas, para darle solidez al suelo, al terreno, y sobre estas estacas desplantaban sus templos, sus basamentos, y ese principio, fíjese que se sigue empleando el día de hoy. Esa es una herencia de los mexicas o de estos pueblos del centro de México. Ese principio se emplea hoy. Hoy es un poco diferente, pero ya no son estacas de madera, no son pilotes de madera, sino son pilotes de concreto para la construcción de los edificios actuales. Entonces, esos principios pues se vienen empleando, pues es una herencia, todos estos conocimientos también arquitectónicos y que se emplean el día de hoy. Y bueno, nosotros pues estamos trabajando en el área del recinto sagrado, intervenimos diferentes inmuebles, que algunos de estos son privados, otros son públicos, pero todos tienen la obligación por ley de brindarnos las facilidades para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿verdad? Y empleamos también técnicas actuales, técnicas modernas que nos ayudan mucho, son de gran apoyo para registrar lo que tenemos en el subsuelo y desde luego que también apoyado con los trabajos de excavación que estamos realizando en los inmuebles que se encuentran dentro de nuestro espacio de estudio. Así es, arqueólogo Raúl Barrera, finalmente pues hablar y preguntarle a usted sobre la importancia de preservar nuestras culturas, sobre todo preservar estos sitios que requiere de todo un trabajo específico de especialistas como usted y sobre todo que los mexicanos y las mexicanas apreciemos, sepamos el valor que representó pues nuestro México Tenochtitlán, arqueólogo. Sí, fíjese que nosotros trabajamos todo un equipo de especialistas, desde luego que estamos conformados por arqueólogas, arqueólogos, restauradoras también del Museo de Templo Mayor y bueno, también contamos con la colaboración de otros especialistas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas que nos han apoyado aplicando el radar de penetración, ¿verdad? Para hacer una especie como de radiografía de lo que tenemos en el subsuelo, de los restos arqueológicos, con la UNAM igualmente, con el Instituto de Geofísica, también hemos contado con su apoyo y recientemente hemos concluido con el arqueólogo Roberto Martínez Mesa un levantamiento, se llama un levantamiento topográfico altimétrico de la área del recinto sagrado. Este levantamiento es superficial. Si caminamos por las calles, por ejemplo, la calle de Moneda,
se notará seguramente los ciudadanos cuando caminan por estos lugares han notado ciertas elevaciones en el piso, en el suelo, que nosotros llamamos bufamientos, pero estas pequeñas elevaciones se deben al hundimiento diferencial. Entonces estos pequeños elevaciones seguramente son restos de basamentos prehispánicos que están en el subsuelo. Entonces todo esto nos sirve a nosotros para hacer una propuesta, un plano sin haber excavado, y es un plano, podríamos decir, aproximado, pero que nos da idea de lo que tenemos abajo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar sobre todo para proteger. Cuando se lleven a cabo algunas obras, entonces ya podemos decirles, aquí hay que tener cuidado porque aquí hay un basamento prehispánico, ¿no? Eso es lo que estamos realizando, y bueno, pues que consideramos que es muy importante que esto continuemos investigando y sobre todo protegiendo este patrimonio que es de todos los mexicanos, y en algunos momentos, en algunos casos, podríamos decir, relevantes, pues estos vestigios mostrarlos también, y que la gente, que los ciudadanos, pues conozcan su pasado, porque son nuestras raíces, y es pues, me atrevería a decir que como mexicanos también esto es nuestra razón de ser, y entonces es lo que pretendemos en cierta manera, que a la gente hay que regresarle ese pasado que les pertenece. Así es, arqueólogo Raúl Barrera, director del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le apreciamos muchísimo que haya estado aquí entre dos para hablarnos de la importancia de lo que ha sido México Tenochtitlán y sobre todo de cómo proteger precisamente nuestro acervo histórico. Muchas gracias, arqueólogo. De nada, Pati, mucho gusto. Igualmente, bueno, pues interesantísima siempre la plática con nuestros expertos. Vamos a ir a una pausa. Nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 y mi cuenta @PatiBetázar. Regreso en un momento más. ¿Tienen ustedes pericos o loros? Bueno, ya les contaremos. Regresamos. Aquí, entre dos. Regresamos. ¿Y usted tiene en casa un perico, un loro o una guacamaya? Bueno, pues este grupo de aves es muy querido sin duda por sus habilidades para repetir palabras, su simpatía y su belleza. Sin embargo, el deseo de tener alguna de estas aves como mascotas ha mermado drásticamente sus poblaciones en las últimas 3 décadas. Las 22 especies de loros, pericos y guacamayas que hay en México están en riesgo y por ello la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente prohíbe tenerlas como animales de compañía. Amelia Fernanda López nos amplía. Tener un animal de compañía es muy común en los hogares mexicanos. Perros, gatos, erizos, hámsters, peces, iguanas, serpientes, entre otros animales exóticos, son confinados a vivir entre 4 paredes y en algunos casos dentro de peceras o contenedores para reptiles. Pero en esta ocasión hablaremos sobre aquellos animalitos que son arrebatados de su hábitat para mantenerlos resguardados en una jaula. Las aves. ¿Quién no conoce a un familiar amante de las aves? Una tía o una abuela que siempre muestra a las visitas su colección de estos pequeñitos, a menudo dentro de jaulas pequeñas con poca ventilación, pero sobre todo poca movilidad. Para todos aquellos que tienen un ave como animal de compañía, esta información les será de vital importancia. Actualmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, prohíbe tener aves como mascotas y estipula que quienes compren, vendan o tengan estas especies podrían ser acreedores a costosas multas que, de acuerdo con el Código Penal Federal, estas van de los 300 a los 3,000 días de salario mínimo, así como penas de entre 1 a 9 años de prisión.
¿Y tú sabes si tu pequeña ave fue extraída de manera legal y conforme a la ley? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país señala que el tráfico ilegal de los pericos, loros y guacamayas afecta directamente a los ecosistemas. Por una parte, provoca la fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales, mientras que su extracción reduce drásticamente sus posibilidades de vida. La captura y vida en cautiverio para las aves es sumamente traumática. Confinarlos a vivir en jaulas les provoca escaso crecimiento físico y sufrimiento. Además, señala esta dependencia que pueden padecer depresión, anorexia y arrancamiento de plumas. La especialista Paola Sierra, directora de Vida Silvestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, nos comparte más información sobre las repercusiones que atrae la atracción de estos ejemplares. El tráfico ilegal de vida silvestre desestabiliza a las poblaciones porque recurrentemente los traficantes extraen a los ejemplares juveniles de sus hábitats naturales. Los ejemplares más traficados en nuestro país son los reptiles, tortugas, primates, especialmente las crías de mono araña, citácidos, que son los loros, pericos y guacamayas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el tráfico de especies es el cuarto negocio ilícito con grandes ganancias, con alrededor de más de $20 billones anuales, solamente superado por el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y la trata de personas. En México, las aves encabezan la lista de víctimas de tráfico con la comercialización de 22 especies distintas. De marzo a mayo es cuando se dispara el comercio ilegal de esta especie, pues es su época de anidación. Tan solo durante 2025, la Profepa logró rescatar al menos 2.986 animales, en su mayoría aves, durante cateos en domicilios, tianguis y mercados. Algunas de las ciudades donde ocurrieron estos rescates fueron Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México. Ante este panorama, la participación ciudadana juega un papel fundamental en la lucha contra el tráfico ilegal de la vida silvestre, ya que por muy bonitas y simpáticas que sean estas aves, siempre será mejor dejarlas vivir en compañía de los suyos en su propio hábitat. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Para conocer más sobre la protección de estos animales, de los loros, de los pericos, bueno, agradecemos que esté aquí entre dos Fabián Ramírez. Él es biólogo, es maestro, gestor de trámites de vida silvestre, activista ambiental, etólogo y científico especializado en el comportamiento animal, pero además es autor del libro Los citácidos, loros, cotorras, guacamayas, cacatúas y afines, publicado en Veracruz. Fabián Ramírez, gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por esa bonita presentación. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes y también saludos a todo el público que nos escucha. Muchas gracias, Fabián Ramírez. Para preguntarte, ¿qué opinas sobre estas disposiciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de prohibir a tener a los pericos, a los loros, a las guacamayas como animales de compañía? Pues antes que nada, eso está muy bien, la verdad. He de mencionar que estas acciones no son a partir del año pasado de este año, sino desde el 2008, donde se estipuló en la norma oficial mexicana Semarnat 059 que todas las 22 especies mexicanas están en protección especial, donde se prohíbe su posesión, tráfico, compra y venta por parte de particulares. No puede haber ningún tipo de aprovechamiento de ellas. Y pues bueno, sabemos que la venta ilegal del tráfico de especies, en este caso, ocupa un tercer lugar después del crimen organizado y la venta de armas. Y pues es algo que sí deja bastante dinero, lamentablemente, ¿verdad?, con este tipo de lucro hacia nuestras especies mexicanas. Así es, lamentablemente, porque como bien dices, bueno, pues son leyes o normas que pues llevan varios años, pero pues algo está ocurriendo que no se cumplen, porque sobre todo, por ejemplo, justo iba a ese punto, tú que eres de Veracruz, que estás en Veracruz, en provincia, en lugares de la República Mexicana, es muy común tener loros, cotorras o guacamayas como animales de compañía. Exacto, acá en Veracruz es lamentablemente muy común porque hay una cultura todavía, ¿no?,
que pues bueno, pensamos que toda la vida va a haber estos animales y pues recordemos que estamos fragmentando y destruyendo el hábitat de ellos y por ende también disminuye su población. En el 2008 a alguien se le ocurrió decir vamos a hacer un conteo de estas aves a nivel vida silvestre y pues bueno, con la sorpresa de que ya no había tantas como anteriormente, como se creía. Y pues el tráfico sigue lamentablemente. Y esto es también en gran parte porque no hay difusión, no se sabe que estas aves están protegidas y la gente las sigue consumiendo como mascota. Y también recordemos que el mascotismo es algo que ha tomado un punto importante, no quiero decirlo, pero es el único objetivo, de moda, tener estas aves, ¿no? Por lo que nos han vendido. Así es, pero sobre todo también hablar, por eso la importancia de tocar estos temas aquí entre dos en el Instituto Mexicano de la Radio, de hablar de estos temas importantes, sobre todo en cuanto a la preservación de estas 22 especies de aves en nuestro país. Lo relevante es poner el tema en la mesa. ¿Estás de acuerdo? ¿Hacerlo visible? Sí, claro, la gente debe de saber, ¿no? Debemos de conocer nuestra cultura, nuestros recursos naturales, y en este caso nuestro patrimonio natural, que forma parte de estas 22 especies de cetáceos mexicanos, como usted acaba de comentar. Ahora, en los últimos años o décadas, no sé, desde tu punto de vista como experto, como biólogo, ¿se han perdido algunas especies de aves en nuestro país? De cetáceos o en general de aves, porque en general de aves, lamentablemente en general de aves sí, estamos hablando por ejemplo del águila arpía. Ajá. El águila arpía, lo más lejos que se encontraba del norte del continente era aquí en la región de los Tuxtlas, en la biosfera de los Tuxtlas, y pues bueno, ya no la tenemos por creencias populares de que no por tráfico, sino por creencias de que son brujas y que se comen a los niños. Entonces, pues bueno, ese es un claro ejemplo. Para allá va el quetzal, que afortunadamente en muchos lugares como el que está allá en la Ciudad de México, el nido, pues lo han podido reproducir, como en el Somat de Chiapas también lo han podido reproducir. En fin, pero por creencias también y por usos y costumbres, ¿no? Que uno se queda que son mentiras, pero la gente sigue consumiendo esto. Así es, Fabián Ramírez. ¿Por qué se les llama citácidos? Si nos puedes explicar. Citáceos, bueno, es etológicamente, ¿no? El nombre que reciben estos animales a su forma, la forma del pico, así todo ondulado, eso tiene que ver. Y que también son aves muy cantadoras, por decir, pero que no cantan, que emiten sonidos. Ese es también a la familia que vienen, que son los citácidoformes, que son todas estas aves con estos tipos de colas, formas, inclusive algunos con crestas, ¿no? Como las cacatúas. Oye, fíjate que yo siempre he tenido una duda, Fabián Ramírez, y también como originaria de Veracruz, ¿y cómo es que reproducen los sonidos? Porque me acuerdo que cuando estaba yo niña, nos decían, bueno, es que tú puedes enseñar a un lorito, a un cotorro a hablar, a cantar y todo, pero explícanos, por favor. Bueno, recordemos que ellas emiten sonidos, cantan, son aves, no pájaros, en este caso que los pájaros son los que cantan y no hablan. Eso es algo que la gente piensa, que la mayoría de gente piensa que hablan. Ellas no tienen cuerdas vocales. Ellos emiten este tipo de sonidos imitando palabras que relacionan con algún beneficio. Recordemos que son animales, aves muy inteligentes. Entonces lo van a relacionar y ellas dicen, a ver, si yo hago este tipo de sonido, simulando que estoy diciendo una palabra, voy a recibir algún beneficio. Hay algunas aves que, por ejemplo, pronuncian el nombre de la persona que las tiene como dueñas y diciéndoles algunas palabras, ¿no? Como tengo hambre, y la persona dice, mira, habla, tiene hambre, y bueno, pues ya le dan el alimento al animal, pero no hablan, solamente emiten sonidos muy similares a las palabras que nosotros en algún momento comentamos. Claro, y te hacía esa pregunta porque la verdad es que, bueno, te estoy hablando hace mucho tiempo, ¿eh? Esto era como algo que nos atraía a las personas, sobre todo de allá de Veracruz. Qué bueno que se está hablando más de la importancia de proteger precisamente a los pericos, a los loros y a las guacamayas, pero sobre todo crear conciencia de que tenerlos en casa, además de que está prohibido, no es benéfico para estas aves.
sí es un delito federal la posesión, como se comentó al principio de la cápsula que tuve oportunidad de escuchar, y lo reitero, la ley lo establece, que la posesión es un delito federal que se paga con multa, inclusive a veces con cárcel. La gente no entiende porque, le digo, es una cultura muy arraigada, y recordemos que en nuestro país, pues afortunadamente, pero desafortunadamente en este caso, estamos llenos de culturas y tradiciones y costumbres que a veces por la ignorancia pues desconocemos las consecuencias negativas que esto pueda tener, en este caso hacia nuestra fauna. Ahora, dinos, hablas de la parte cultural tan arraigada. Ahí, ¿qué se debería de hacer desde tu punto de vista como biólogo y como experto y como etólogo y científico? Ok, aquí lo que se debe de hacer es dar una difusión a través de talleres de educación ambiental impartidas por la misma autoridad y también por especialistas, veterinarios, biólogos en todas sus especialidades, en este caso los ornitólogos, para llegar lo más lejos posible, en este caso a las comunidades rurales, que es donde se da esta situación más, donde se extraen las aves para su venta, y comentarles a la gente, decirles el porqué de las cosas. Recordemos que a veces hacemos las cosas, pero no nos dicen el por qué la estamos haciendo. Y acá esto es muy importante, que tanto academia, sociedad, y también la cuestión política, en este caso la administrativa, los que nos gobiernan, pues nos pongamos de acuerdo para llegar hasta estos lugares de nuestro país, para dar esta información, difundirla, y que así la gente empiece a concientizar. Así es, que es la parte importante que hace falta. ¿Y qué irá a pasar, por ejemplo, con las familias que en este momento tienen algún perico o cotorro ahí en casa en algunos puntos del país? ¿Qué irá a pasar? Porque pues muchos están incluso por años con estos animales, ¿sí? Exacto, bueno, son animales que ya están improntados, que ya están acostumbrados a la presencia humana y que en vida libre no van a sobrevivir porque ya están acostumbrados también a un tipo de dieta que en la naturaleza muy rara vez la van a encontrar, ¿no? Aquí lo que se debería hacer es un programa como el que se hizo en Nayarit o en Colima, ahorita no me acuerdo muy bien cuál de esos dos estados, en donde se hizo un comité en la sierra junto a autoridades y especialistas externos a la Profepa, invitar a la gente a que donara a sus animales para empezar un programa de reintroducción y así ver cuáles sí tenían posibilidades de introducirse de nuevo a vida silvestre y cuáles no, y dejarlos en una reserva natural. Ojalá que eso ocurra. Fabián Ramírez, te apreciamos muchísimo que hayas estado aquí entre dos, y sí, hacer todo el esfuerzo posible por cuidar a nuestros loros, cotorras, guacamayas, cacatúas y todas las aves y todos los animales que tenemos aquí en este gran país que es México. Muchas gracias, Fabián. No, de qué, a ustedes un fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias. Y cambiando a otro tema relacionado con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, cuando hablamos de contaminación generalmente pensamos en el smog o en los desechos sólidos, pero pequeñas acciones como el uso del jabón para nuestro aseo personal también, ¿qué creen ustedes? Pues perjudican al planeta. El jabón impacta al medio ambiente desde su elaboración y por esta razón estudiantes universitarios están desarrollando jabones sostenibles. Ana María Muñoz nos amplía esta información. Los detergentes y jabones tradicionales suelen contener fosfatos, sulfatos y tensoactivos sintéticos. Estos químicos dañan severamente al ecosistema, ya que cuando llegan a los ríos, lagos y océanos, estimulan el crecimiento desmedido de algas, las cuales consumen el oxígeno y generan la muerte masiva de peces y organismos acuáticos. Escuchamos a la doctora Judith Cardoso, del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa, quien en 2022 realizó pruebas con diferentes jabones comerciales para descubrir cuál era el menos contaminante. Nos hacen creer a los consumidores que mientras mayor cantidad de espuma haga el jabón, es mejor. Y eso no es cierto, porque la espuma se genera, es una película de la solución del detergente con aire. Y lo que a nosotros nos interesa es la interacción que va a tener este detergente que está disuelto o suspendido en el agua con la ropa. Y la espuma no sirve para nada, excepto para contaminar.
En el mercado ya se pueden encontrar jabones biodegradables que mitigan el impacto ambiental en los cuerpos de agua, ya que al usar tensoactivos de origen vegetal, las bacterias y microorganismos presentes en la naturaleza pueden descomponerlos en poco tiempo sin asfixiar la vida marina. Actualmente, emprendimientos estudiantiles están apostando por crear no solamente jabones ecológicos, sino sostenibles, es decir, aquellos que reduzcan su impacto ambiental en todo su ciclo de vida. En 2019, por ejemplo, alumnos del Tecnológico de Monterrey utilizaron los residuos orgánicos de café generados en cafeterías para elaborar jabones exfoliantes ecológicos. El proyecto integró un modelo de inclusión laboral, pues personas migrantes participaban en las fases de producción y distribución. Recientemente, las y los estudiantes han buscado reducir aún más la contaminación del agua, elaborando jabones a partir del aceite de cocina usado, grasa que, al ser arrojada por las coladeras, se ha convertido en una de las principales causas de obstrucción en redes de alcantarillado y de contaminación hídrica. En Acapulco, por ejemplo, investigadoras y alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, junto con la UNAM, impulsaron en 2020 proyectos para elaborar jabones con aceite vegetal reciclado junto a grupos de mujeres indígenas, con lo que combinaron la sustentabilidad ambiental con el desarrollo de la economía local. En Tabasco, estudiantes de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez presentaron una propuesta de economía circular en la que plantearon reutilizar el aceite de cocina para producir biodiesel y jabón artesanal. Y este año, la investigadora de la UNAM, Alejandra Chávez Riveros, y estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza desarrollaron Espumita, un jabón elaborado a base del aceite usado de las cafeterías de la propia facultad. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo escucharon ustedes de Espumita? Además, hasta el nombre bastante original, ese jabón sostenible que, bueno, han desarrollado estudiantes universitarios. La verdad que interesante, sobre todo que haya esa conciencia para cuidar nuestro medio ambiente. Para conocer más de Espumita, agradecemos que esté aquí entre dos la doctora Alejandra Chávez. Ella es ingeniera química industrial, profesora de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Doctora, gusto en saludarla y tenerla aquí entre dos. Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto también. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo desarrollaron Espumita? ¿Qué significó el trabajo de los estudiantes universitarios? Pues todo comenzó cuando hicimos la práctica de economía circular para poder valorizar los residuos que generamos aquí en la FES Zaragoza. Hicimos un análisis de cuáles eran los residuos que más generábamos y pues resultó que el aceite de cocina era de los residuos que más obteníamos y pues analizamos qué productos podrían ser útiles para la comunidad. Entre ellos pues estaban las velas, estaba también el biodiesel y pues el jabón. Y resultó que al final del análisis el jabón era el que más podría beneficiar a nuestra comunidad. Sin duda es reutilizar, como usted bien dice, pues los recursos que muchas veces desechamos, tiramos, ¿no? Y sobre todo crear esa conciencia en las nuevas generaciones por el cuidado del medio ambiente. Doctora, ¿qué nos comenta al respecto? Y justamente es el plan de las 3 R's. Lo primero pues es reducir, ¿no? Si nosotros reducimos el consumo de productos fritos, pues no solamente vamos a ayudar a reducir este residuo, también vamos a mejorar nuestra salud. Después pues sería reutilizar. En este caso pues sería utilizar el aceite varias veces, aunque esto también pues lleva sus problemas de salud. Y pues ya en tercero es reciclar, que es lo que estamos haciendo, el reciclaje químico, transformar una materia prima, en este caso el aceite usado, en jabón. Ahora, cuando hablamos de aceite usado, es ese aceite que, por ejemplo, utilizamos en la cocina para freír algunos plátanos, hacer algunos huevos. ¿Ese es el aceite que se utiliza para hacer espumita? Exactamente. Aquí en la es lo que más utilizan el aceite, pues es para los alimentos, los chilaquiles, las pechugas empanizadas. Ese justamente es el aceite que nosotros clarificamos y transformamos. Ahora, doctora Alejandra Chávez, usted como profesora también de la UNAM,
siento que hay también una mayor conciencia por la economía circular. Si nos puede ampliar sobre este tema tan trascendental hoy en día, doctora. Claro que sí, la economía circular viene como una solución al problema que teníamos con la economía lineal. ¿Qué era la economía lineal? Lo que es, pues significa comprar materias primas, transformar lo en producto y después desecharlo, así linealmente. En la economía circular lo que se busca es reincorporar la materia o los materiales al ciclo nuevamente. Entonces, en este caso es lo que hacemos con el aceite, se reincorpora y generamos un producto útil y sobre todo menos contaminante. Claro, y además desde nuestras casas viene esa conciencia, por ejemplo, por eso la importancia de la separación de nuestra basura, ¿no? Así es, de hecho este proyecto sirve para que los estudiantes de ingeniería se den cuenta que podemos solucionar problemas reales con soluciones reales haciendo el bien social. Aparte de generar el jabón para darlo aquí en los baños, también lo utilizamos para hacer conciencia social en la comunidad de Iztapalapa. Hemos dado pláticas en primarias, secundarias y centros comunitarios como pilares para que concientizar a la gente del la correcta gestión de sus residuos, porque pues muchas veces no tenemos como esta cultura, ¿no? De la separación, del reciclaje, de reducir a lo mejor productos que no son necesarios. Y con estas pláticas pues nosotros también fomentamos que la gente pues se involucre. Así es, sobre todo porque la conciencia tiene que venir de todas y de todos desde nuestros hogares. Esto es la importancia de hacer precisamente o de provocar un cambio, porque ya estamos viendo todos estos desechos de esta economía lineal, pues han deteriorado nuestro medio ambiente, doctora Alejandra Chávez. Así es, desde los hogares y también desde las industrias, porque la economía circular también ya se aplica en muchas industrias, porque se dan cuenta que no solamente es regresar la materia, sino que esa misma materia pues representa que disminuyas el consumo de materias primas, o sea, una mayor utilidad. Pero pues es todo un análisis, ¿no?, que se debe de hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con el jabón sostenible Espumita, doctora? Sí, ahorita estamos en la etapa de crecimiento orgánico, lo que significa es que vamos a solicitar un espacio más grande para poder procesar todo el aceite que se recolecta en los dos campus, porque actualmente solo podemos procesar por el espacio lo de Campus 2. Después, pues nos gustaría, es un sueño, la verdad, no es como que ya esté, pero pues en eso estoy trabajando, en poner una planta de reciclaje químico para no solamente llevar espumitas, sino otros productos también a las tiendas del bienestar. Sobre todo eso es lo que me gustaría hacer, llevar estos productos y hacer la difusión de la ciencia para el bien de la sociedad. Sin duda, eso es un tema muy relevante. Y además preguntarle, doctora, sobre todo también, pues es muy importante impulsar a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes, pues a perseguir sueños, porque sabemos que existe mucho talento y usted como profesora universitaria de la UNAM seguramente se da cuenta de que ese talento está ahí en las aulas y que hay que apoyarlo, doctora. Y fíjate que desde que comencé el proyecto de Economía Circular y Química Verde, mi equipo de investigación se llama Ingeniería Química Verde y Sostenibilidad. Estamos en la unidad de bioingeniería. Desde que lo creamos, que fue el año pasado, muchos estudiantes se acercaron y de hecho, como pasa con el aceite, no tengo el espacio como para aceptar a tantos, pero los estudiantes están muy, muy interesados en todas estas metodologías al medio ambiente y a la comunidad. Perfecto, doctora Alejandra Chávez, pues ojalá que se sigan impulsando este tipo de proyectos como Espumita y que ojalá Espumita de pronto llegue precisamente a donde decía usted, a las familias mexicanas. Digo, se vale soñar, ¿no, doctora? Se vale soñar, así es, se vale soñar y pues esto se está haciendo realidad gracias a pues los medios que están haciendo posible la difusión de la ciencia y de estos proyectos
que realizamos acá en la FES Zaragoza. Sí, sobre todo, como usted comenta, los medios también tenemos una responsabilidad precisamente de hablar de esos temas interesantes o que nos deberían de interesar, como es el objetivo precisamente de este programa Aquí Entre Dos, doctora. Pues muchas gracias por invitarme a su programa y platicar un poquito del proyecto, y espero que en un futuro pues ya le esté dando noticias pues más grandes de Espumita. Que conste, nos las va a dar en exclusiva cuando Espumita ya sea prácticamente una realidad que puedan pues estar utilizando algunas familias, doctora Alejandra Chávez. Muchas gracias, sí, así es. Y muchas gracias de verdad a usted por haber estado aquí en su programa Aquí Entre Dos. Y bueno, gracias a la doctora Alejandra Chávez, ingeniera química industrial, profesora de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y sí, creemos en los sueños y que Espumita siga haciendo espuma, y creciendo este proyecto hecho por jóvenes universitarios precisamente para hacer un jabón sostenible, amigable con el medio ambiente, pero sobre todo también para impulsar lo que se llama economía circular, que es una tendencia, por fortuna, que está creciendo cada vez más en todo este planeta que requiere que reutilicemos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí Entre Dos, y gracias sobre todo a mis compañeras y compañeros Gema Hernández, Jorge Caramillo, Ana María Muñoz, Verónica Basurto, pero sobre todas las cosas, gracias a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo a todas, todos y todes. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.